Bienvenidos una vez más a este canal Caminando como Jesús. Yo soy Darlene Espinal y si eres nuevo en este canal, déjame saber debajo desde dónde me ves. Y bueno, hemos iniciado esta serie, los atributos de Dios, renovando nuestra mente, con 2 videos atrás sobre cómo renovar nuestra mente en Romanos 12:2. Y nos dimos cuenta que para renovar nuestra mente necesitamos comenzar con entender las misericordias de Dios. Como Pablo inicia, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, entonces ahí él sigue plasmando lo que es algunos pasos más para nosotros poder llegar a esa renovación de nuestra mente, lo cual al final nos va a revelar cuál es la voluntad de Dios. Es una secuencia, por eso les invito a ir allá y ver ese video antes de este. Luego, el próximo video, que es anterior a este, es la introducción a esos atributos de Dios. La razón es porque conociendo a Dios, vamos a poder tener un mayor entendimiento de cómo Él opera, cómo Él obra, porque los atributos de Dios son perfecciones de Dios, son características de Dios, es como Él es en su esencia. De manera que en ese video anterior hablamos cómo se dividen sus atributos, cuántos atributos hay, qué es un atributo de Dios y cómo esos atributos aplican a nuestra vida diaria. Y ya hoy en este video empezamos en lleno a estudiar sus atributos. No van a ser todos porque son demasiados, pero sí vamos a elegir conforme el mismo Espíritu Santo vaya colocando en nuestro corazón de poder profundizar. Hoy vamos a estudiar lo que es la santidad de Dios. El único atributo que se repite 3 veces en las Escrituras: santo, santo, santo. Y esto lleva una connotación muy poderosa que vamos a estar descubriendo en esta clase. Así que les invito a ponerse cómodos, relajarse. Este estudio va a ser un poquito más largo de la cuenta. Busque su bebida favorita. Yo tengo mi agüita por acá, pero usted puede buscar su cafecito, su tececito y también su cuaderno para que pueda tomar notas y sacarle el mayor provecho. Antes de iniciar, quiero decirles que le pedí mucho al Espíritu Santo para que me ayudara, que me diera la sabiduría, porque este atributo de la santidad es un atributo demasiado poderoso y en verdad es difícil de humanamente poder comprender este atributo de la santidad. Solamente a través del Espíritu Santo es que podemos comprenderlo. Así que vamos a orar para pedirle esa ayuda tan necesaria para que abra nuestra mente y nuestro corazón para poder entender su palabra. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Nos presentamos delante de ti con este gran reto, Dios mío, de poder comprender a nuestra mayor habilidad conforme a tu poder, Espíritu Santo, lo que es la santidad de Dios. Ayúdanos a no solamente entenderla intelectualmente, sino a poner en práctica esta enseñanza. Te lo pido, Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones con tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Iniciamos con lo que es la santidad de Dios. Dios es santo y esto es un atributo comunicable, como habíamos estudiado en el video anterior, hasta un nivel, porque hoy vamos a estar descubriendo que la santidad de Dios, comparado con la santidad nuestra, no tiene comparación, ¿verdad? La santidad de Dios es diferente a nuestra santidad. Solamente podemos llegar a un nivel de santidad y es a través del Espíritu Santo, pero Dios es santo en sí mismo, en su esencia. Y la santidad de Dios es como la coronilla de los demás atributos y vamos a descubrir todo eso en este estudio bíblico de hoy. Vamos a ir a la escritura central de lo que es este estudio bíblico, a Isaías capítulo 6, verso 3. Bueno, vamos a leer un poquito más para arriba. En el nombre de Jesús, vamos a empezar desde el verso 1. Dice: el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo.
Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Apocalipsis 4:8, en la visión del trono de Dios que tuvo Juan, dice: cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos, por encima y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Esta repetición de la palabra santo 3 veces en la cultura hebrea, repetir una palabra es una forma de intensificarla. Por ejemplo, nosotros en el idioma español le ponemos signos de interrogación, pero el hebreo, aparte de utilizar esto, también enfatizaba de una forma máxima la repetición de una palabra. Cuando dice la palabra santo quiere decir separado. Luego santo, santo, está queriendo decir que es muy santo. Y santo, santo, santo es entonces santidad absoluta y perfecta. Muchos teólogos ven aquí una sombra de lo que es la Trinidad. Por ejemplo, al decir santo, refiriéndose al Padre, el segundo santo al Hijo y el tercer santo al Espíritu Santo. Esta es una palabra que está trayendo luz a la importancia que es el significado tan poderoso que tiene al mencionarla 3 veces. Y tenemos que notar que aquí no está diciendo amor, 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 misericordia, 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 sino que aquí está mostrando que la santidad es el centro de quién es Dios. Es la esencia misma de Dios. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, entonces cuando leemos el Antiguo Testamento, como aquí Isaías capítulo 6, que está en hebreo, la palabra santo es kadosh y aquí en Isaías 6:3 significa, como había mencionado antes, separado, apartado, consagrado, totalmente distinto. Pero nos ponemos a pensar, si la palabra santo quiere decir separado, ¿separado de qué está Dios? Bueno, separado del pecado, separado de toda corrupción, separado de toda la creación. Cuando hablamos de que Dios es separado de toda la creación, es que Dios es tan santo que puede existir aparte de todo lo creado. Si el mundo se desvanece y todas las criaturas, Dios sigue siendo Dios, porque Él es santo, Él es aparte de todo lo que pueda existir. Dios sigue siendo Él y nada le va a afectar. A diferencia de nosotros, podemos ser santos hasta un punto, porque si la creación es destruida, nosotros también lo seremos, porque estamos dentro, no somos aparte o fuera de la creación. Así de poderoso y de santo es el Señor. Por eso notamos que los serafines aquí en Isaías 6 no dicen poderoso, 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 grande, 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 sino santo, porque describe la esencia misma de Dios. Por ejemplo, para sacar la esencia de un coco seco, se debe de partir el coco, guayarlo, exprimirlo para sacarle la leche, poner esa leche a hervir y bota el aceite. Ese aceite es la esencia del coco. Así que la esencia misma de Dios es su santidad. Por eso es uno de los mayores atributos
que lo definen. Y quiero que vayamos atrás a Isaías 6 para que veamos qué tan santo era el Señor, que dice que los serafines tenían 6 alas y con 2 cubrían su rostro y con 2 sus pies y con 2 volaban. Quiere decir que la santidad de Dios era tan resplandeciente que ellos no se atrevían ni siquiera a mirarlo. Y hay que entender que los serafines no son cualquier creación. Ahora mismo son la creación más extraordinaria o una de las más extraordinarias que Dios ha hecho, ha creado. Y si ellos, que están rodeados del trono de Dios, se tienen que cubrir su rostro, ¿qué sería nosotros, hermanos? Que estamos aquí en un mundo caído, un mundo imperfecto, en una carne débil y sencilla. Cuando veamos la gloria de Dios, cuando estemos parados ante su santidad, cuando nosotros estudiamos este tema, debemos de reflexionar que la santidad de Dios sobrepasa nuestro comprender, porque Dios es tan santo que el que los rodea, así como los serafines, no pueden ni siquiera echarle un vistazo a esta santidad. Algo que me llama la atención es que las orlas de su manto llenaban el templo. La orla es como el borde. Y en tiempos antiguos, en la monarquía, mientras un rey tenía más poder, el ruedo de su manto era más largo. Mientras más largo el ruedo, tenía esa persona, ese rey, más autoridad. Y imagínense qué grande debe de ser el templo del Señor. Y si su borde del manto cubría el templo, imagínense qué está queriendo eso significar. La grandeza, la majestad y la santidad de nuestro Dios. Ahora, la palabra santo en el griego, que quiere decir el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, es hagios. Y en Apocalipsis 4:8, que nosotros leímos, significa sagrado, consagrado, apartado, puro. Y transmite la misma idea de algo que pertenece completamente a Dios. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra Espíritu Santo. En el idioma hebreo sería Neuma Hagion, pueblo santo. Son personas apartadas para Dios. Así podemos entender de que la palabra santo tiene diferentes connotaciones según lo que se esté hablando. Pero cuando la Biblia dice que Dios es santo, significa que Él es moralmente perfecto, totalmente puro, infinitamente separado del pecado, absolutamente único. O sea, la santidad de Dios es el atributo que exalta su trascendencia absoluta. Por eso en la Biblia, la reacción cuando alguien ve la santidad de Dios es temor y arrepentimiento. Por ejemplo, podemos ver a Isaías cuando vio esa santidad de Dios, dijo: ay de mí que estoy perdido, que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. O sea, Isaías entendió de que delante de la santidad de Dios él era tan pecador. Y es que la santidad de Dios revela la condición pecaminosa en la cual estamos. Y al revés, viceversa. La condición pecaminosa en la cual estamos también da a luz o revela qué tan santo es Dios. También podemos ver en Lucas 5:8, cuando Pedro cayó delante de la santidad y el poder de Jesús de rodillas. En Apocalipsis 1:17, cuando Juan tuvo la visión del trono y se desmayó ante tanta santidad y gloria que posee el Señor. La santidad significa que Dios no puede tolerar el pecado. Primera de Samuel 6:19 al 20 y segunda de Samuel 6, del 6 al 19. Dice: algunos hombres de ese lugar se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor y Dios los mató. Fueron 70 los que perecieron. El pueblo hizo duelo por el terrible castigo que el Señor había enviado, y los habitantes de Bet-Semes dijeron: el Señor es un Dios santo. ¿Quién podrá presentarse ante él? ¿Y a dónde podremos enviar el arca para que no se quede entre nosotros?
El arca representaba la presencia de Dios. Era algo santo porque era algo apartado, consagrado. De manera que estos hombres se atrevieron a mirar y Dios lo mató. Fue una decisión que usted puede decir, wow, pero qué fuerte Dios simplemente por ese acto inocente matar a estas personas. Lo que pasa es que Dios dio a entender que su santidad se respeta. A Él se le debe de tener reverencia y temor. De manera que no podemos jugar con Dios y con las cosas sagradas de Dios. También aquí en 2 Samuel 6, del 6 al 9, dice, al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Nuevamente está involucrada aquí el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que se conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó, es mejor que no me lleve el arca del Señor. Aquí vemos otra ocasión en donde un hombre trató de atrapar el arca cuando estaba siendo trasladada a Jerusalén, porque el arca que representaba su presencia se iba a caer, de manera que este hombre también murió. Y ahí David y el pueblo también se atemorizaron y vieron que con Dios no se puede jugar, con Dios no se puede improvisar, porque eso representaba directamente su presencia y su santidad. Así que Dios es santo incluso en lo que parece inocente, porque la santidad representa separación y respeto absoluto. Esto enseñó a David y a todo Israel a acercarse a Dios con reverencia y obediencia, no con improvisación. Y hay que notar algo, la santidad de Dios no desaparece con la gracia, porque yo misma me puse a pensar si la santidad de Dios en el tiempo antiguo, del Antiguo Testamento, operaba de manera tan radical que Dios literalmente mataba a las personas que pecaban en contra de Él. Hoy en día, en este tiempo de la gracia, ¿cómo opera la santidad de Dios ante el pecado, ante la corrupción, ante líderes, pastores, cristianos que están en pecado, ministrando la presencia de Dios, jugando con el altar, jugando con las cosas del Señor? Y aquí el Señor pues nos da a entender algo sobre cómo opera su santidad en el tiempo de la gracia a través de su palabra. Vamos a leer Romanos, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Palabra tan poderosa que nos da a nosotros entonces a entender que Cristo pagó la justicia de Dios por el pecado. Cristo ahora viene representando una propiciación, es como una paga por lo que nosotros debíamos pagarle a Dios. Él lo hizo y Él se entregó como un sacrificio santo, un sacrificio puro, lo cual pudo justificarnos ahora delante de Dios y volver a entrelazar nuestra relación humana con nuestro Dios santo. De manera que esto cambia el modo en que la santidad se manifiesta. Ahora no es necesariamente una muerte física inmediata, sino convicción, disciplina, corrección y consecuencias. Un líder en pecado puede sentir culpa, puede sentir temor, confusión espiritual o pérdida de paz. Y efectivamente, amados hermanos, aunque Dios no nos mata literalmente como en el tiempo pasado a causa de su santidad, por ese sacrificio de Jesucristo, Él ahora ha entregado su Santo Espíritu. Y ese Espíritu Santo es quien nos santifica. Entonces, cuando un cristiano está en pecado,
un líder está ministrando su presencia en pecado, mal delante de Dios, no tiene paz, porque ahí mismo lo dice Isaías, que el impío no puede tener paz, el que hace lo mal hecho, el corrupto no tiene paz, tiene confusión, está intranquilo porque la conciencia le calcome. Entonces sucede lo que es una muerte espiritual. Separamos nuestra vida de Dios estando vivos. Y muchas veces también, como habló Pablo en el libro de los Corintios, estas consecuencias se ven físicas. Puede suceder muerte física, como también enfermedades. Pablo habla aquí en Corintios que muchos del pueblo estaban enfermos por haber comido indignamente la cena del Señor. Así que hay muchos tipos de consecuencias, tanto físicas, mentales, emocionales, espirituales, que nosotros acarreamos cuando caminamos en pecado y ofendemos la presencia, la santidad de Dios. Porque Dios nos llamó a ser santos. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Jesús enseñó esto al orar. Y oremos de esta manera. En Mateo 6, 9, Él dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dando a entender de que Dios es santo y santificar su nombre es nosotros saber que Él es apartado, es nosotros consagrar ese nombre. Por eso también Dios advierte de cómo nosotros debemos de tratar su nombre, que no debe ser con ligereza. Y Él incluyó este mandato en uno de los 10 mandamientos, en Éxodo 27, donde dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente a quien tome su nombre en vano. Y todo esto es simplemente por su santidad. Él merece respeto y reverencia. Dios es incomparable en santidad. Éxodo 15:11 dice, ¿quién entre los dioses es como tú, Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, terrible en gloria, autor de maravillas? La santidad de Dios se revela en su ley. La ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno, dice Romanos 7:12. La santidad de Dios se revela en su juicio, según de Tesalonicenses 1:8. Vendrá con llamas de fuego para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. También Judas 1:4. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo estaban señalados para condenación. Son impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano Señor. La demostración mayor de la santidad de Dios fue la cruz. La cruz es una demostración tan poderosa de qué tan santo es el Señor. Y dice Hebreos 9:26, si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. La cruz representa tanto la santidad de Dios porque solamente Cristo pudo llevar a cabo esa tarea de santificar toda la humanidad a través de ese sacrificio maravilloso, porque los sacrificios para Dios deben de ser santos. Por eso Cristo pudo cubrir el pecado de toda la humanidad, porque su sangre fue derramada y su sangre, su vida era completamente santa y lo suficientemente santo para nosotros poder ahora ser compatibles con Dios. Por eso la mayor manifestación de la santidad de Dios fue la cruz. Y déjenme decirle, hermanos, que muchas personas aman la idea de un Dios amoroso, pero no la de un Dios santo, porque la santidad de Dios implica ahora cosas para nuestras vidas que vamos a estar viendo a la luz de la palabra. Ahora, ¿qué implica? Vamos a ver esta santidad para nosotros. Para el no cristiano, la santidad de Dios demanda santidad en la vida, ¿verdad? En la manera de vivir, y solo es posible a través de Jesucristo. Dice Efesios 4:24, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada
a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Ahora, el que no es cristiano debe de ponerse este ropaje, ¿verdad? Creada a la imagen de Dios, que ahora va a reflejar una vida de justicia y de santidad. Y si una persona rechaza la santidad de Dios, entonces recibirá su justicia. Por eso muchas personas aman de que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, pero cuando se trata de un Dios santo, a las personas no le agrada esa idea. Les exige a ellos vivir una vida santa, como Dios es santo. Ahora, prácticamente para el cristiano, ¿qué significa vivir en santidad? Dice Primera de Pedro 1:15, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Segunda de Timoteo 2:19, a pesar de todo, el sólido fundamento de Dios permanece firme, sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos, y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. ¿Qué debe de hacer ahora un cristiano para vivir en santidad? Primeramente, vamos a lo práctico, orar por un corazón limpio como David en Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Caminar con personas sabias. Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio se vuelve. El que se junta con necios sufre las consecuencias. ¿Qué puede hacer un cristiano para vivir en santidad? Buscar la santificación por medio de la palabra. Juan 17:17, Jesús orando dijo: Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así que el Padre nos santifica a través de su palabra porque es santa, es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra nuestro corazón, la coyuntura de nuestros tuétanos. Y esa palabra es tan poderosa, tan eficaz, hermanos, que cuando es penetrada en nuestra alma, en nuestro espíritu, nos transforma, nos cambia, nos santifica, nos redime. Así que yo le invito a enamorarse de la palabra, a deleitarse en ella misma, en el estudio profundo de las Escrituras, saborearla, meditarla y vivirla para poder nosotros alcanzar esa santidad y esa vida agradable a Dios que Él quiere. Beneficios de vivir en santidad. Da confianza delante de Dios. Job 22:25 dice: entonces el Todopoderoso será tu oro. Será para ti plata escogida. Ciertamente entonces te deleitarás en el Todopoderoso y levantarás a Dios tu rostro. Cuando nosotros vivimos una vida santa, nosotros podemos ir a orar con tranquilidad, con paz. Cuando vivimos una vida llena de pecado, hasta orar se nos hace difícil, porque sabemos que no estamos bien delante de Dios. Beneficios de vivir en santidad. La santidad produce paz. Isaías 57:21 dice: no hay paz para los malvados, dice mi Dios, o para los impíos. Dios usa la santidad para disciplinarnos y perfeccionarnos. Hebreo 12:10 dice: en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Dios en su santidad utiliza la corrección para llevarnos a vivir una vida que a Él le agrada. Por eso muchos aman el Dios de amor y no el Dios santo, porque la santidad implica corrección y a nosotros no nos gusta ser corregidos. Y el propósito final de Cristo, Efesios 5:27, dice: para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Cristo vino a dar su vida por cada uno de nosotros, exaltando el poder, la santidad de Dios ahí en esa cruz, pero su propósito final es asimismo el Padre hacernos santo a través de la obra de Cristo para presentarle al Padre ahora una iglesia santa, una iglesia sin manchas y sin arrugas, como el Padre se lo merece, porque Dios es santo y cada sacrificio, todo lo que sube a Él, a su trono, a su altar, debe de ser santo. Por eso en el Antiguo Testamento
los corderitos debían de ser los primeros, debían de no tener ninguna impureza, ninguna imperfección, debían de ser lo más consagrado, lo más santo y puro posible para que sea un sacrificio agradable al Padre. Por eso hubo un grupo de sacerdotes que le estaban entregando a Dios sacrificios, pero ellos iban a comprar animalitos con defecto al mercado porque le salía más barato. Y Dios le dijo, ¿ustedes le darían eso a su pareja, a sus hijos, a su familia? ¿Verdad que no? Porque ustedes me están dando ese sacrificio impuro, un sacrificio que no es santo y Dios no lo recibió. De manera que nosotros ahora debemos de ser entregados al Padre por Jesucristo como un sacrificio santo. Por eso es que Romanos 12:1 dice ahora, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entréguense, ofrézcanse a Él. Amén. Entonces dice, aquí la santidad es necesaria para ver a Dios, pero por supuesto, Hebreos 12:14 dicen, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces la santidad es necesaria para nosotros poder ver a Dios. La voluntad de Dios para el creyente es esta. Primera Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Todo lo que tiene que ver con Dios debe de ser santo. Dios nos escogió para ser santos. Efesios 1:4. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y finalmente nuestro sacrificio debe de ser santo, como ya lo expliqué anteriormente, Romanos 12:1. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, les ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La santidad de Dios revela el pecado, exige arrepentimiento, transforma la vida del creyente y nos llama a vivir apartados para Él. Por eso Pablo dice en Romanos 12:2, no se amoldeen al sistema del mundo, porque este mundo va contrario a lo santo. Este mundo vive una vida de pecado, vive una vida desagradable delante de Dios, sino que ahora nosotros debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, para así comprender cuál es la voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta. La voluntad de Dios es santa. Todo lo que Dios hace es santo porque esa es su esencia. Si Él nos ama con santidad. Si Él nos juzga con santidad. De manera que, hermanos, para nosotros vivir esa renovación mental, debemos de comprender ese Dios santo a quien le servimos y cómo Él quiere esta misma santificación en nosotros. Asimismo, como fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y su esencia es su santidad, asimismo nosotros debemos de ser purificados. Y todo esto se logra a través del Espíritu Santo, quien nos santifica a través de su palabra. Por eso estoy muy emocionada y alegre que usted esté aquí aprendiendo este tema juntamente conmigo. Tenemos un reto muy grande, que el Espíritu Santo nos santifique más a través de su palabra, que nosotros permitamos en obediencia que Él transforme, renueve nuestra mente, de manera que nosotros nos exponemos a su palabra cada día. Espero que este estudio haya sido de bendición. El martes que viene continuaremos esta serie con un atributo poderoso. Así que invite a alguien, háblale de estas clases que estamos teniendo cada martes para que se motive y pueda juntamente crecer en el conocimiento de Dios. Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.